Las aventuras de una bruja filósofa. Antes de hablar de marxismo, estuvimos mencionando algunos conceptos bastante importantes para situar lo que implica vivir en contra o tener una postura en contra de todo lo ya establecido política y socialmente hablando. Mencionaba, y voy a retomar una palabra muy importante para recuperar un poco las ideas de la vez pasada, que tiene que ver con desnaturalizar todo. Cuando digo desnaturalizar, es quitarle a las ideas, quitarle al mundo esta sensación de que ya todo está establecido así, de que ya hay un devenir, de que uno simplemente viene a un mundo construido, lo cual es cierto, sí, ya venimos a un mundo construido, pero que ya tenemos como un destino casi biológico que cumplir. Ay, profa, pues sí lo tenemos, ¿no? O sea, nacemos, crecemos y morimos. No, sí, claro, pero que durante ese tiempo de vida que uno está de los 0 hasta los 70, 80, 90 años, 95, 120 años que uno vive, parecería que las condiciones en las que uno vive ya no se pueden cambiar, que ya son totalmente lo dado. Entonces, yo creo que mucho de nuestro pesimismo, mucho de nuestro enojo de la actual sociedad es pensar que ya no queda otra más que cruzarse de brazos y decir, pinche mundo podrido. Yo no quise venir aquí. Mi mamá me concibieron, mi papá y mi mamá cogieron para que yo llegara aquí. Ah, chinga, a mí no me gusta esta vida, ¿no? Y entonces a lo mejor por eso queremos desentendernos, queremos totalmente zafarnos de la posibilidad de actuar para cambiar el mundo, ¿no? Algo que voy a retomar más adelante, pero que ahorita quiero mencionar, es una idea muy importante precisamente para hacer una crítica a esto que hace Carlos Marx cuando dice, es que los filósofos se han dedicado solamente a contemplar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. La idea de la desnaturalización parte de que sí podemos, colegas, neta, sí podemos cambiar las condiciones materiales de nuestro mundo. Sí podemos ayudar a que las cosas sean distintas, incluso ayudar desde el encierro que hoy tenemos. Podemos buscar que las condiciones existentes, las condiciones materiales de nuestra vida cambien. De veras, si tú estás cruzado de brazo esperando pues que la vida siga y simplemente esperar la muerte que va a llegarte a los 30 o a los 90 años y pensar que no hay nada que hacer, apaga este video, vete a chillar a tu cuarto y ahógate. Ahógate en un vasito de agua cuando a lo mejor desde la postura marxista, no estoy juzgándote de manera personal, pero desde la postura marxista diría, bueno, ¿qué no puede salir tantitito de tu pensamiento pequeño burgués en donde solamente te preocupas ti por ti y buscar encontrarte en un mundo social que implica colectividad, que implica la posibilidad de que si estoy mejor yo, están mejor los otros? O te la cambio. Mejor si están los otros mejor, también mejor estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, invito como a pensar esto para pensar a las ideas de Marx. Bueno, rapidísimo dice aquí Laura, las preguntas y respuestas se van a responder aquí. Sí, aquí Laura, de una vez al final, cuando ya vayamos terminando esta parte, aquí mismo, y acuérdate, si yo después te digo, no sé, a Yanis, ¿no? Oye, Yanis, Diana, mira, yo tomé captura de pantalla de cuando dijiste esto y de cuando yo lo escribí y aquí está, ¿no? Entonces, para que eso sea importante. Y bueno, y por cierto, Yanis, agradezco que estés ahí anotando los puntos y agradezco que ya hayan empezado a participar. Ahorita, para no distraernos y dispersarnos, vamos a platicar sobre las ideas y al final, ya leyendo sus comentarios, hacemos una recapitulación, ¿no? Bueno, entonces, algo muy importante también, antes de iniciar ya con los conceptos marxistas, recuerda que cuando uno habla de Marx, habla uno de desobediencia a lo establecido. Habla uno de la consecución, porque Marx no es el primero, de la consecución de la organización social
de los obreros, de todas aquellas personas que no estamos conformes con la manera en que se ha llevado la vida política, la vida económica, la vida social, y sabemos que nosotros como personas también somos partícipes de un mundo, somos parte de todo y tenemos que actuar en consecuencia. ¿Esto qué significa? Que nosotros no somos agentes pasivos, que nos resignamos a las injusticias, a las impunidades, a lo horrible que está allá afuera, que nosotros también somos ese afuera y que también depende de nosotros que las cosas se conserven o cambien. En este sentido, esta propuesta y las que van a venir a partir de esta clase para 2-3 semanas, van a ser propuestas que hablen específicamente contra la ideología, que no nada más es una cuestión económica, la ideología capitalista que parece tan inserta en las venas, no solo a la hora de tomar Coca-Cola, sino de tener un pensamiento individualista donde dices primero yo, luego yo y después yo. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el marxismo es proponer, y cada quien vamos a encontrarnos diferentes propuestas, pero empecemos con esta. Pero es una propuesta política, ideológica, filosófica que está en contra del capitalismo. Entonces, partamos por ahí. En ese sentido, ¿cómo podemos definir marxismo? Si es que se puede definir. Cuando hablamos de marxismo, por favor, esta palabra que todavía sigue apareciendo en las redes sociales o, en los libros o en internet o en algún lado, donde dice, el marxismo es una doctrina. Uy, no. Las doctrinas tienen que ver mucho con los dogmas y las doctrinas o los dogmas son palabras que quieren abrazar la verdad, que se quieren instituir como ciertas, como únicas, como verdaderas. La religión cristiana o los testigos de Jehová o los mormones, eso quieren, establecerse como los únicos poseedores de la verdad sobre la vida, sobre Dios, sobre la muerte, etc. Por eso son doctrinas, por eso pueden ser dogmas y los dogmas pueden llevarnos a fanatismos. ¿Que hay personas fanáticas marxistas? Por supuesto que las hay. Como hay amlovers que lo que diga López Obrador es, sí señor, ¿no? Pero tú tienes un pensamiento crítico. Entonces, lo que se trata con todas estas ideas es que tú revises posturas y digas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, no. No que te cases, abrazas y digas, no veo, no escucho, solamente marxismo es mi vida. Entonces, no. El marxismo, ahora sí como definición, es el conjunto, no definición, como aproximación. Es el conjunto de ideas, de tesis, de propuestas que más o menos se derivan en 3 sentidos. Políticas y sociales, filosóficas y económicas. Vuelvo a repetir, el marxismo tiene 3 derivaciones muy importantes para su análisis: filosóficas, políticas y sociales y económicas. Nuestra área no es la economía, no me voy a meter tanto en entender conceptos económicos, que la mayoría de ellos están situados en el texto El Capital, un texto complejísimo y que, la gente que se dedica a estudiar todos los fenómenos económicos, es un texto fundamental, junto con el texto, por ejemplo, de La riqueza de las naciones de Adam Smith y de David Ricardo. Hay tres economistas que si tú quieres, y vas para economía ya terminando bachilleres, y tú quieres entender los fenómenos actuales de modo económico, tienes que entender fundamentos del capitalismo y fundamentos del comunismo, porque ellos dos, te guste o no, son los que han convivido económicamente durante los últimos 2 siglos. En ese sentido, sí es fundamental que leas a 3 autores: David Ricardo, Adam Smith y Carlos Marx. Y de Carlos Marx, me voy a dedicar con él, es pues el texto del Capital. Nada más el primer volumen del Capital fue el que se publicó, porque los demás, ya una vez muerto, el gran amigo Federico Engels fue el que directamente estuvo involucrado pues en esa publicación. Bueno, dicho entonces que estos 3 rubros del marxismo son importantes, nosotros vamos a dedicarnos particularmente a la parte filosófica y démosle una probadita que obviamente está relacionada a la cuestión filosófica, a la cuestión política y social. Ahora,
Cuando hablemos de marxismo, por favor, hagamos una división también sobre los autores que trabajan marxismo. Hay autores desde la parte filosófica que abrazan, que piensan, que desarrollan el marxismo, y hay otros activistas políticos, otros pensadores que políticamente abrazan el marxismo. A ver, cuando yo te estoy preguntando hace ratito, y inclusive ya veo que pusieron a poner aquí algunos autores marxistas, no los confundamos. No es lo mismo que hablemos del Che Guevara que de Jean-Paul Sartre. ¿Qué tienen en común estos autores? Que evidentemente los dos abrazan una bandera marxista. Pero uno hace un análisis filosófico del marxismo contextualizándolo en su época. Mientras que el otro, el Che Guevara, hace una práctica política interpretando lo que él creía que era marxista, aplicándolo también con el maoísmo y llevando esta idea a Cuba para la Revolución Cubana. No sobra decir, todo lo contrario es vital, que Marx es el gran transformador del mundo. Ya habíamos tenido totalmente una prueba de que los filósofos éramos la praxis andando, cuando praxis igual a práctica, igual a que no nada más es teoría, es choro, sino es acción. ¿Cuándo habíamos tenido este primer ejemplo? Cuando la Revolución Francesa. Acuérdate que la participación de los enciclopedistas, la participación de los ilustrados, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Diderot, etc., fueron fundamentales para que las personas que decidieron hacer la revolución se inspiraran en la propuesta filosófica de la libertad de Rousseau, por ejemplo. Se inspiraran en la división de poderes de Montesquieu o en la idea de hacer otra política posible de Voltaire. O sea, las ideas revolucionarias que la gente tiene o tenemos, por supuesto que son inspiración de alguien y la filosofía ahí es maravillosa. Quítate, por favor, esa idea de pensar que la filosofía es choro y que no sirve para nada. No, sirve para transformar el mundo. Y este segundo ejemplo lo podemos ver precisamente con las ideas de Carlos Marx y Federico Engels. En ese sentido, la Revolución Rusa, la Revolución Proletaria de 1917, cuando se forma el partido bolchevique y tumban la idea de los zares y que después tibiamente estaban representados por los mencheviques, esta idea totalmente lleva a la práctica política las ideas filosóficas de Carlos Marx. Pero atención, si yo te pregunto por autores marxistas, no me digas que un autor marxista es Stalin, o Lenin, o Mao, o el Che, o Kim. No me digas, porque esos sí son pensadores marxistas que llevaron a su modo la manera de entender la propuesta marxista. Ahí es donde se descompone todo el asunto, porque a lo mejor pueden ser muy interesantes sus ideas, pero ya bajadas a la práctica, sópatelas. Ahí es donde yo entiendo que estés tan enojado con el comunismo y que luego digas, guácala, pues es que todo es Venezuela, y es que López Obrador quiere convertir esto en Cuba, es que el socialismo. A ver, primero, desprejuíciate, colega. Cuando estamos hablando de estos temas, no saques las uñas ni te pongas en actitud de puta madre, se trata de defender a los indefendibles. Se trata de ver una propuesta filosófica que sí ha tenido prácticas erróneas, claro que las ha tenido. ¿Que las vamos a negar? No, porque no estamos ciegos, no estamos obviamente fuera del mundo y entendemos los grandes errores del comunismo, pero eso es muy diferente que pensar marxismo, ¿sí? Ok, ahora sí, dicho esto, cuando yo hable de pensadores marxistas, sí lo voy a diferenciar. Pensadores filosóficos y pensadores políticos, ¿ok? Bueno, ahora, hablemos de pensadores filosóficos. Para hablar de Marx, hay que hablar de Federico Engels, por favor. Y para hablar de Federico Engels, hay que hablar también de la vida que juntos hicieron y que si no hubiese sido inclusive al apoyo económico que Engels le dio toda su vida a Marx, Marx no hubiera podido
pues ni siquiera sobrevivir. Ustedes saben, bueno, y si no, investiguenle porque es muy interesante la vida, que no me voy a meter mucho, aunque soy bien chismosa de las biografías de los autores, pero no me voy a meter mucho en hablarles de que tuvo 11 hijos. Marx, sí, 11 hijos. Y de estos 11 hijos, bueno, 12 hijos. Uno de esos hijos lo tuvo con una trabajadora doméstica, que por cierto ahí hay una incoherencia de Marx, porque esa trabajadora doméstica fue el legado, digamos, fue parte de la dote que le dieron a Jenny cuando Jenny se casa con Marx. Jenny era una mujer burguesa, acaudalada, de familia de abolengo, que ella decide dejar todo para irse a vivir con Carlos Marx. Cuando su mamá muy enojada dice, bueno, pues ya, lárgate con ese proletario judío. Le dice, bueno, ok, llévate a esta chica que va a ser la que te va a acompañar en las labores. Pues sí, la verdad es que las mujeres siempre a través del trabajo doméstico, y en este caso muy específico hay que mencionarlo, hemos estado pues sacando la vida económica y política de un país. Digo, porque tú nada más ves al tipo trabajando allá afuera, pero ese tipo, si no tuviera el apoyo de adentro de la familia y en particular formada por la esposa, pues ese cuate nomás no podría. Entonces, tuvieron 11 hijos, Marx y esta Jenny, y tuvo uno más con esta chica, con esa trabajadora doméstica, que el culero machín de Marx no reconoció y se lo dio a Engels para que él lo asumiera como propio. Bueno, pues de estos 11 hijos nada más sobrevivieron 3, ¿no? Y gracias al apoyo, y bueno, por cierto, 3 hijas, gracias al apoyo, y que por cierto 2 de ellas se suicidaron, ¿ya ves? Te estoy chismeando cosas. Esta vida de Marx, política, filosófica, insisto, no hubiera podido ser posible sin Federico Engels. Entonces pongamos a Engels como uno de los personajes base en la vida de Marx, y que es un pensador filosófico y por supuesto es un pensador político, porque también estuvo arengar, palabra dominguera, si no la ubicas. Pero él estuvo también fomentando pues toda la participación en las internacionales. ¿Qué es eso de las internacionales? Ahora que hablemos de anarquismo, en las próximas clases, vamos a platicar qué es eso de las internacionales, pero ahorita las voy a ir mencionando. Bueno, ahora, vamos a empezar ya con los conceptos marxistas y comenzamos con el primero. La clase pasada estuvimos hablando un poquitito sobre el trabajo. Bueno, más bien, a ver, voy a retomar desde la primera parte. Materialismo histórico, ¿no? Acuérdate que hablábamos de que Marx es un pensador materialista que considera que las cosas, la materia, es en lo que uno directamente, ay, miren mi gato precioso, es el que directamente uno tiene que pensar y situar el cómo es que la materia llega totalmente a mis manos, a mi cercanía, y cómo transformo la materia. Cuando hablamos de materialismo, en particular estamos hablando de la crítica social ideológica que hace Marx a cómo se ha desarrollado la historia. Para Marx, la historia es una ciencia y dice que la historia es una historia de lucha de clases. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, porque hablábamos de las diferentes etapas que en ESEM te mencionan, del comunismo primitivo, el esclavismo, el trabajo feudal, etcétera, ¿no? Entonces, el materialismo histórico es la propuesta marxista de ver la historia a partir de que siempre los burgueses terminan jodiendo a los proletarios, ¿no? Bueno, este concepto es muy importante y es el primero que situemos de Carlos Marx. La propuesta de mirar a la historia como una ciencia y la propuesta de mirar a la historia como una lucha de siempre de poder. Acuérdate que esta idea dialéctica del poder la toma de Hegel. Y esta es como una primera reflexión marxista de un Marx joven. Porque decíamos también la vez pasada que hay un Marx joven y hay un Marx ya maduro, ¿no? En esta primera etapa de un Marx joven es un Marx más reflexivo, más filosófico, en donde pues empieza a plantear este asunto. Que todo es materia, que yo no puedo dar cuenta del espíritu, no tengo los elementos y las herramientas para hablar de eso, pero sí de la materia, porque la materia la veo, la toco y la transformo. ¿Cuál es el momento en que el ser humano se da cuenta que es un ser humano en toda su capacidad y potencia? Ahí viene el concepto número 2.
Se da cuenta cuando sabe que a través de la herramienta, cuando a través del fuego, históricamente hablando, podemos construir herramientas que hacen que tú y yo, humano, por el trabajo, transformamos la materia. Esto es muy importante para Marx. Segundo concepto muy importante para Marx, y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, el concepto de trabajo. El trabajo es el motor de la vida de cualquier ser humano. A menos de que seas un dandy y tu familia te mantenga a los 50 años, tú tendrás que vivir de una posibilidad propia de autonomía y sostenimiento que te lo va a dar el trabajo. El trabajo es fundamental para la propuesta marxista, pero el trabajo implica un montón de cosas que generalmente no se analizan y que generalmente ya en la visión que tenemos económica de la vida, pues pensamos que es solamente el sustento. Ok, sí es el sustento, pero el trabajo, ¿de qué implica? Implica de que tú lo único que tienes, proletario, son tu fuerza física, tu capacidad intelectual. Tú vas a pedir un trabajo y entonces le arrendas, ¿sí? Le rentas tu cuerpo a que un patrón te diga durante determinadas horas qué es lo que tienes que hacer. Esto implica un momento de renuncia a la libertad. Y ojo, porque esto para Marx va a ser un conflicto muy importante. ¿Cómo puedo ser libre en mi vida si me la tengo que pasar trabajando? La mayoría de personas ya no trabajan para vivir, sino viven para trabajar. Si no, pregúntale a tu papá o a tu mamá o a tu abuela o a los tíos, a las personas que estés cerquita, si no toda su vida han tenido que estar sujetos incluso a hacer cosas que no quieren, que les desagradan, que no les interesa. Privilegio aquel que tenemos la posibilidad de trabajar en lo que nos gusta, en lo que queremos, pero las personas, tristemente en su mayoría, tienen que adaptarse a ganarse el pan, como se dice coloquialmente. Y este ganarse el pan, pues implica trabajar de lo que sea, de lo que se pueda. Y vamos a ponerle a esto una palabra que yo sé que te puede causar mucho ruido, pero que también al mismo tiempo es interesante para desmitificar conceptos. La palabra prostitución. Cuando la gente habla de prostitución, habla de un concepto de ¡ay, qué horrible! Vendiste tu cuerpo a alguien. No, cabrón. O sea, ojo, bueno, y no estoy hablando de trata de personas, de explotación de cuerpos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú vas a un trabajo, permites que sobre tu cuerpo y las cosas que va a hacer tu cuerpo, ya sé que no de tema sexual, pero sí en sentido social, no sexual, pero sí social. Por ejemplo, si yo ahorita me quiero rascar la panza y quiero ver la telenovela de la mañana, no lo puedo hacer porque tengo una responsabilidad, en este caso no con horarios, porque pues tenemos una situación compleja. Pero si fuera un jueves, de cualquier jueves, que este es el primer jueves en años que estoy aquí en casa, por cierto, ¿ya viste mi altar allá atrás? Sí, mira, ahí tengo mi caldero, porque pues, soy bruja, ¿no? Yo te dije. Bueno, yo no tenía esta posibilidad jamás porque diario, desde hace muchísimos años, me tengo que parar a las 5:30, a las 6, depende de dónde viva, para estar a las 7 en un trabajo. Sí, ya sé que no llego a las 7, llego 7:30, 7:15, pero que tengo que estar en un trabajo donde 7 a 2 pueden disponer de mí. Yo firmo un contrato donde me dicen, Diana, tu trabajo es este, bla, 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 bla. Algunos profesores, por ejemplo, hoy se niegan a hacer este trabajo porque dicen que para eso no los contrataron, ¿no? Uno tiene que adaptarse a los tiempos, pero en este caso el trabajo se ha vuelto el motor. Cuando yo doy mi tiempo, renuncio voluntariamente o por necesidad, que es una forma de consentimiento viciado, ¿no? Sí lo hago, pero en el fondo no lo quiero hacer, pero pues lo tengo que hacer. Bueno, pues renuncio a mi libertad total para asumirme en un mundo que tiene que cambiar. Ahora bien, si yo soy un trabajador comprometido, yo voy a hacer mucho más de lo que pide mi trabajo, porque a mí me dicen, por ejemplo, tú tienes que armar, déjame ponerte un ejemplo, tú tienes que armar velas. Y entonces yo digo, bueno, ya le agarré el modo de armar velas. Entonces me pides que yo arme 10 velas.
pero ya me di cuenta que en esas 8 horas de trabajo yo te puedo armar más de 10 velas. Yo te voy a armar 20 velas, lo doble de lo solicitado. El patrón va a estar encantada con que yo le arme lo doble. Pero ojo, el patrón me va a decir, durante tus 8 horas de trabajo, pues eran 10, no 20. ¿Me estás dando 20? Gracias. ¿Crees que te lo voy a pagar extra? ¿Crees que te voy a recuperar esto para pues saber que estás haciendo lo extra? Ah, para nada. Ahí es donde Marx empieza a hablar del trabajo explotado. El problema no es el trabajo en sí. El problema es la remuneración que recibimos por este trabajo y que es absurdo, fuera de toda lógica, que las personas, y pensémoslo en el contexto de Marx, porque por favor, todos esos autores que estamos viendo son producto de su época. Nietzsche no hubiera sido Nietzsche si no hubiera vivido en Alemania en el siglo XIX, bla, bla. Sartre no hubiera sido Sartre. Todos son pensadores que responden a lo que estaban viendo. Y lo que estaba viendo Marx era la horda de trabajadores y trabajadoras explotadas por fábricas, por ejemplo, particularmente textiles, que era lo que le tocaba cerca. De hecho, Engels hace una relación emocional con una chica, Mary, que fue una impulsora importante en las ideas marxistas, en las ideas socialistas, en las ideas de cambio y de desobediencia, porque es una mujer proletaria que toda su vida estuvo trabajando para una fábrica y más que ella sabía de la explotación, del acoso, de lo horrible, del horror que era dar tu tiempo por unas miserables monedas. Sí, por unas miserables monedas. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu tía o a ese vecino con el que te llevas muy bien si realmente está siendo valorado en su trabajo. Si no está dando de más y está siendo reconocido de menos. Y no me refiero a que te den la palmadita en la espalda y te digan, qué bonito trabajas, sino que económicamente no se refleja toda esa energía y todo eso invertido en el trabajo. Ahora, concepto número 3. ¿Cómo le llamamos en el trabajo a esa explotación? Le vamos a llamar plusvalía. Eso es muy importante. La plusvalía es un concepto económico, pero que también tiene ahorita, vamos a verlo, un interés filosófico, porque la plusvalía se refiere a todo el trabajo excedente no pagado por el patrón, no reconocido. Aquí en la plusvalía es donde podemos darnos cuenta directamente de cómo siempre el patrón va a salir ganón y como siempre tu trabajador vas a tener una vida, no lo digo peyorativamente, pero Marx sí dice, ser un obrero en un sistema capitalista es ser un esclavo, ¿no? Entonces, a ver, ¿hasta aquí vamos bien? Ahora, déjame ponerte un ejemplo simple que muy constantemente pongo cuando hablo de estos temas y que se refiere a un producto. Vamos a poner el ejemplo de un producto. A ver, ejemplo, ¿no? Esta taza, donde me hice mi compa me hizo mi licuado, esta taza, yo soy una artesana. Y esta taza, vamos a pensar que no es de plástico, ¿no? Pensemos la de cerámica. Esta taza yo me tardo aproximadamente moldearla, meterla cocido, barnizarla, etc. Yo me tardo aproximadamente 6 horas en fabricarla para que quede esta taza. Esta copa. Yo la vendo al público a un precio tratando de más o menos valorar el trabajo, mi esfuerzo físico, las herramientas que utilicé y la materia prima. Bueno, pues yo más o menos me tardé en hacerla 6 horas, invertí, yo te vendo en 100 pesos esta. Nadie te va a comprar una copa en 100 pesos. Porque de pronto en la fábrica de allá enfrente, que por cierto es China, ya sacaron a mayoreo estas copas y las están fabricando así. Mientras tú en 6 horas tienes una copa, ellos en 6 horas tienen 1000 copas. Sí, en serio, 1000 copas. Ok, nadie me compra mi copa a 100 pesos, ¿no? ¿Nadie? Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacerme obrero de la fábrica. Primero, ya me sacaron de mi mundo artesanal y ya me metieron a la fábrica. Ok, entonces le trabajo al patrón lo que yo ya sé hacer, que son copas. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer?
pues tienes que bajar palanquitas, tienes que hacer tal, porque ahora todo es un proceso industrializado. Y eso se lo debemos a Henry Ford, ¿no? Esto es muy importante porque Henry Ford es el artífice del capitalismo en términos de la industrialización y la sistematización del trabajo, ¿no? Bueno, esto no es un autor, ¿eh? No lo vas a poner. Ojo, antes de que te adelantes, Ariadna o Michelle, Ana, sobre los autores, me gustaría un poquito antes de que los anotes, que supiéramos de qué estamos hablando. Porque si me pones a Luis Althusser, por supuesto que es, o a Rosa Luxemburgo, que también es, me gustaría un poco que me contextualizaras. Porque si no, lo que podemos hacer y que es muy fácil es copiar, pegar de internet y ponerlo ahí y decir, ¡oh, yo ya puse los autores marxistas! Si no, pues entenderlos desde dónde estamos, ¿no? Ahorita como autor marxista nada más he mencionado a uno. ¿Cuál es? Pero bueno, déjame seguir con este ejemplo. Entonces, como yo ya trabajo en la fábrica siendo obrera y ya no artesana, pues me voy a adaptar a que 6,000 copas se hagan en una hora. Resulta que el patrón estas copas no las vende a 100 pesos, las vende a 10 pesos. ¿Ok? ¿No? Y yo esta la compré en 15 pesos, ¿eh? De hecho, en 15 pesos. Vamos a dejarlo así. 15 pesos. Pero resulta que yo le invertí un tiempo. Sí, ya sé, el patrón le invirtió el material, el patrón le invirtió la infraestructura. Sí, tiene razón. Sin embargo, me doy cuenta que, yo estuve poniéndole muchísima energía, porque inclusive ya tengo problemas de trabajo en el momento de bajar esta palanca, porque 10 años que trabajo en esa fábrica me he dedicado a bajar la palanca. Y me he dedicado a estar con mis ojos meticulosamente mirando que la producción vaya bien, uniforme, sin errores. Mis ojos y mi desgaste de 10 años y mi brazo, ¿ese dónde se cuenta? No se cuenta, porque yo tengo el salario mínimo. Yo gano y soy privilegiada porque vivo en la Ciudad de México, y digo privilegiada porque hoy, aunque ya no existe el salario por territorios, ahora ya es universal, comillas, pero para México, en realidad, ¿cuántas personas en este país ganan solo y viven solo con el salario mínimo? Y mira que me estoy viendo optimista, porque en zonas rurales, en zonas campesinas, la gente, pero ni siquiera vive con el salario mínimo. Yo, Diana, estos ojos que se han de comer los gusanos, o el fuego, porque voy a pedir que me incineren, vio cómo directamente campesinos de la zona de Chiapas, por ejemplo, de la Sierra de Guerrero también, yo vi así directamente cómo trabajaban yéndose a las 4 de la mañana a la siembra, cómo regresaban a las 6 de la tarde de una jornada tremenda, donde para poder llegar a los plantíos donde estaban de jitomate, de café, etcétera, tenían que pararse tempranísimo y su compañera les preparaba con el fogón su pozol y lo necesario. Llegaban al trabajo, sembraban su maíz, su frijol, su arroz, lo que fuese, y hasta las 5 de la tarde terminaban la jornada, 1 hora de caminar para llegar a las 6 de la tarde. ¿Y sabes cuál era el precio? No el salario mínimo, ¿eh? No eso es salario mínimo que hoy está establecido. ¿En cuánto? ¿En cuánto está el salario mínimo? Recuérdame, ¿80 y tantos pesos? No, para nada. Yo lo vi, y esto tiene más o menos 10 años. Yo lo vi y lo que se le pagaba era 1 kilo de frijol, si había y te iba bien, 1 kilo de arroz, de frijol, de arroz, y te pagaban 20 pesos. Sí, colega, eso es lo que te pagaban. Y tú dirías, ay, bueno, es que los indígenas no se quieren superar. Así, cabrón, neta, no se quieren superar. O sus condiciones históricas materiales están de la mierda. ¿Ya viste dónde está la explotación? ¿Ya viste cómo no es tan fácil decir es pobre porque el que quiere es pobre? Porque vivimos en un sistema económico que laboralmente ya tiene determinado lo que quiere para ti. Entonces, aunque tu tío, tu papá, tu mamá se esfuerzan en la fábrica y digan, yo le voy a echar un chingo de ganas fabricando estas copas, tu papá, tu mamá siempre seguirá ganando lo mismo, mientras como mis copas ya se hicieron internacionales, yo trabajador voy a estar ganando lo triple que cuando empecé. Soy un gran emprendedor, le estoy dando mucho trabajo a la gente, pero la estoy explotando. Los ricos no serían tan ricos si no explotaran a sus trabajadores. Así, esa es la clave. Piensa, por favor, en una persona de veras de dinero. Piensa en Slim, así tan fácil. Piensa en Slim. ¿Tú crees que Slim es trabajo honrado lo que hace? ¿Tú crees que esos miles de trabajadores que tiene en Telmex, en Sanborns, en Telcel,
¿Viven condiciones laborales adecuadas? ¿Están ganando todo lo que gana Telcel por la telefonía, por la fibra óptica, por todas las telecomunicaciones? ¿Neta? Ahí te estás dando cuenta que la plusvalía es el modo donde el trabajo es el modo en que el excedente de ese trabajo hace la explotación, ¿no? Concepto número 3, el trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, por cierto, recomendación de cine. Vete a una película de los años 30, todavía del cine mudo, sumamente interesante, que ni siquiera necesitas como contextualizarte tanto para ver la película y decir, wow, Charles Chaplin. ¿Ubicas a Chaplin? Es famosísima esta película, se llama Tiempos Modernos y hace una sátira particularmente de toda la explotación laboral. Es una película muy interesante que no me voy a meter ahorita a abordarla, pero nada más te la recomiendo para que veas así en crudo y que hoy dices, no, pinche Marx. Sí, güey, pero es que ubica el contexto y ubica la crítica específica que está haciendo a un sistema económico que hace 2 siglos, o el siglo pasado o hoy, sigue podrido en su esencia. ¿Ok? Bueno, me voy con el concepto número 4 y ahorita ya leo comentarios, ¿eh? Nada más que no me quiero distraer, ni los quiero... Ay, perdón, ok. Ni los quiero distraer a ustedes. Nada más, por favor, váyanme diciendo si vamos bien. Concepto número 4. Aquí hay una cosa básica, aquí hay una cosa fundamental de la que se sostiene el capitalismo, y esto es un análisis filosófico que Marx hace y que es fundamental para entender por qué las cosas están como están. Y este es un análisis filosófico. Ya Marx había leído a un autor que se llamaba Feuerbach, se escribe Feuerbach. De este autor es donde saca en su tesis número 11 esta idea que dice la 11ª tesis de Feuerbach. Los filósofos se han dedicado a contemplar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Bueno, Feuerbach escribe un texto que habla sobre la alienación. El concepto de alienación no es un concepto marxista, es un concepto que ya había tenido Feuerbach, otro autor muy importante. Él no es marxista porque él es previo a Marx. De hecho, Feuerbach, Saint-Simon, Fourier pertenecen a una primera corriente del socialismo que se le llama socialismo utópico, en donde Marx y Engels están muy en contra. Y ellos esta visión la sistematizan volviéndola socialismo científico. También no confundas, no es lo mismo Marx que Bakunin, que Proudhon. Estos autores son anarquistas y estos autores los vamos a platicar la próxima sesión. Pero bueno, regresando a Feuerbach. Feuerbach, este autor previo a Marx, que Marx leyó, y de donde saca las tesis sobre Feuerbach, es un texto muy importante que Marx no termina de publicar en vida, no, se muere. El que lo publica después es Engels. Pero lo que dice Feuerbach es que hay una manera de controlar a las personas. Bueno, esto ya lo habían dicho muchos otros. Bueno, no tantos, pero en la Ilustración ya se había analizado. Ya Nietzsche lo había estado diciendo en otro modo. Pero que hay un modo de controlar a las personas. Y ese modo es la religión. Le vendes la promesa de un futuro, ya no en la tierra, ya no en la vida, pero sí en el paraíso. Entonces, una forma en la que el capitalismo se ha apoyado para que la gente se cruce de brazos y diga, ¡ay, Diosito, qué cruz tan pesada la mía! Lo bueno es que cuando muera habrá un paraíso. Y ay, sí, Diosito, voy a estar cercano ante ti y ya no voy a estar padeciendo estos dolores. Algo que ha hecho muy bien el pueblo mexicano, y no el pueblo mexicano, el sistema ideológico de alienación mexicana, es venderte la idea, y eso fue una idea que se la vendieron a nuestros directos colegas mexicas, a nuestros directos pueblos originarios, donde, a ver, te vamos a evangelizar. Tú eres un pecador, tú eres un ser del demonio. Y vamos al mismo tiempo a que aceptes las condiciones de explotación que yo, español, hoy, no nada más te jodí conquistándote, colonizándote. Te voy a dar permiso a que seas un esclavo pero feliz. Esclavo feliz. ¿Sabes cómo puede ser un esclavo feliz? Afiénzate a algo, ten fe en algo.
en alguien. Como vieron que no estaba cuajando porque sus dioses estaban siendo totalmente el centro de la reflexión teológica de nuestros antepasados, particularmente hablo de los pueblos mesoamericanos o hablo aquí en México de los mexicas porque estoy contextualizándolo dentro del Valle de México. Entonces, necesito utilizar un instrumento que me manipule a la gente así, que me la haga situarme porque mis prácticas de evangelización no están siendo efectivas. ¿Cómo le hago para conquistar ideológicamente a la gente? Si le metes religión, le quitas la conciencia crítica, le quitas la visión de cambiar sus condiciones de explotación y entonces te resignas a que tu madre virgencita bonita es la que te va a salvar de los problemas. Feuerbach no hace este análisis específico de la Virgen de Guadalupe, pero sí hace un análisis de cómo la religión ha sido un sostén para que tú aguantes esas condiciones de esclavismo actual y cómo de alguna manera te resignes a no mover un dedo, porque no es de Dios criticar al que te dio el pan. Y aunque ese mierda de explotador te dé el pan, no es de Dios criticarlo. Gracias a él tienes trabajo. Alguna vez me dijo una persona, ¿no? Te quejas mucho, ya agradece a Dios que tienes trabajo. O sea, ya, eso es todo. Que te exploten, sí, hombre, pero no eres la única, no es personal, hombre. O sea, todo el mundo explotan. ¡Ah, güey! O sea, como todo mundo explotan y como este mundo está ya jodido, religiosamente me tengo que cruzar de brazos, esperar que Diosito me recompense. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste cómo esto es muy importante en Marx y en la propuesta que toma de Feuerbach diciendo, a ver, ¿qué es la alienación? ¿Qué es la enajenación? Acuérdate, todo eso viene en tu tarea número 10, ¿eh? La alienación, la enajenación es despojarte de tu conciencia, arrebatarte tu libre albedrío, perdón, esa palabra no es la adecuada, arrebatarte tu capacidad autónoma de pensar, esa sí es la adecuada, y entonces hacer que tú ya no pienses, sino piense por ti otro, piense por ti la tele, piense por ti tu mamá, piense por ti Facebook, los memes, piense por ti la escuela, piense por ti la religión. ¿Sí? Sí. A ver, es muy importante para hablar de alienación que separemos dos conceptos también muy importantes en Marx, que están dentro del están dentro del tema del trabajo y el tema de la alienación. Vamos a combinarlos para que veas cómo se organiza según Marx la sociedad. Y esto implica hablar del concepto de infraestructura y superestructura. Infraestructura y superestructura. La infraestructura es todo el sostén económico que permite el desarrollo del trabajo. Sí, o sea, por ejemplo, estábamos diciendo hace rato, ¿no? El valor de una cosa está determinado por el trabajo necesario para su producción. Y ese trabajo necesario para su producción necesita de unas condiciones de producción específica. Necesita de una fábrica, de unas máquinas, de una herramienta, obviamente antes que eso de un terreno, de un transporte, de una serie de mecanismos económicos que permiten que esta copa haya logrado costar 15 pesos, ¿no? Todas esas relaciones económicas, toda esa modos de producción en serie que vivimos en una sociedad, se le llama infraestructura. Va otra vez. La infraestructura son todas las relaciones económicas que tienen que ver con el proletario, que doy mi fuerza de trabajo y que soy también una mercancía, que produzco otras mercancías y que esas mercancías son facilitadas a través de una fábrica, un terreno, una maquinaria, una herramienta, una transportación, todo lo que tiene que ver con relación económica. Ahora, esa relación económica no podría estar si no está sostenida la infraestructura por otra que se llama superestructura. La superestructura son la estructura social, la estructura política que permite que la estructura económica, llamada infraestructura, se dé. Esta estructura social, esta estructura política tiene que ver con, según Marx, 4 factores importantes. Ahora sí, ahí es donde está la alienación. ¿Cuáles son esos 4 lugares en donde tú te sostiene la sociedad?
y que sostiene todas las relaciones sociales que luego son relaciones económicas. Esas 4 son la religión, la filosofía, la política y lo económico. Va otra vez. A ver, otra vez. La sociedad está estructurada económicamente y eso se llama infraestructura. La infraestructura está acompañada y la base de esa infraestructura económica tiene que ver con una estructura política y social que permite que las relaciones sociales justifiquen todo lo que económicamente pasa. Esa justificación hace que tú dejes de ser tú y tú te enajenes. Tú le prestes a los demás tu mente para que piensen por ti. Eso tiene nombre y apellido. Ahorita lo vamos a ver con los aparatos ideológicos del Estado, que ahí estamos con Althusser, otro autor. Ahí sí ya coloca Althusser, otro autor marxista que estamos mencionando. Bueno, estos 4 elementos que Marx menciona son los 4 elementos de la superestructura que permite que tú y yo seamos alienados y nos conformemos, o tú te conformes pues con la vida que tienes. Esas tienen nombre y apellido y se llaman la alienación que conforma la superestructura son. ¿Ya lo anotaste o ya lo leíste? Porque esto está en tu tarea. Está la parte filosófica. Profa, pero que no, la filosofía es para liberar, para criticar. O sea que la filosofía hace que nos conformemos. La filosofía que critica Marx, sí, ahorita vemos por qué. Bueno, está la filosofía, está la política, está la religión y está la economía. ¿Sí? A ver, vamos a desglosar realmente, brevemente este asunto. Me voy a tratar de apurar. La religión. Para Marx, sacando esta idea de Feuerbach, la religión es una forma de controlar a las masas. Es una forma en donde te arrebata tu libertad y se la das a un ser superior. Ese ser superior, a través de la institución religiosa, te dice cómo te tienes que portar, te dice cómo tienes que pensar, te dice cómo tienes que vivir, ¿no? Acuérdate que hablábamos de pensamientos conservadores. Todos esos pensamientos conservadores son fruto de una religión manipulada por seres humanos que lo que quieren en el fondo, Marx lo deja muy claro, es controlar y dominar tu mente. Por eso dice Marx que la religión es el opio de los pueblos. Cuando digo opio, piensan en la droga. Estábamos hablando de la Europa del siglo XIX, finales. El opio es como el equivalente al día de hoy a la cocaína, el polvo blanco, sí, ¿no? No hablo de la marihuana porque las ganancias económicas sobre la cocaína, la heroína, son muchísimo mayores que la marihuana. Pero bueno, cuando hablamos de estas cosas adictivas, una vez que te metes químicos a tu cuerpo, no lo hagas, compa. Neta, metete porquerías de resistol, así, del cemento, monear y tú vas a tener acá tu cosa que te sientes bien chingón, nomás te hacen muy pendejo porque exactamente te está quitando tus condiciones de decisión y te está haciendo una persona alienada a que otro te controle. La religión, dice Marx, funciona para eso. Segundo punto, también funciona la política, también funcionan los partidos, también funciona todo aquello que te dictamina cómo tienes que pensar. Y ahorita con Althusser lo vamos a platicar, que tiene que ver directamente con los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Tercera, la filosófica. La alienación filosófica tiene que ver con un pensamiento que te sitúa en ubicar que hay cosas ya determinadas y ya hay cosas dadas. Por ejemplo, Aristóteles, muy en concreto. Aristóteles es un pensador que fue muy famoso en el ámbito de la filosofía, que justificaba 2 cosas horribles y que hoy en día mucha gente sigue justificando machinamente culera. Si tú eres un clasista, racista, si tú eres un misógino, fíjate que hasta te puedes apoyar de Aristóteles. La filosofía dice cosas horribles, ¿eh? Por ejemplo, Aristóteles dice que hay personas que nacen para mandar y hay personas que nacen para obedecer, que hay personas que son esclavas y que por más que le hagas, esto también lo saca de Platón, con la diferencia de sus hombres bronce, oro, etcétera. Hay humanos que ya están destinados, como dice el refrán popular, el que nace pa' maceta, del corredor no pasa. O sea, si tú eres una persona que dice, no, güey, o sea, este Pedro vive de la droga, no puede salir de la droga, se va a morir de la droga, ya las personas no cambian. Esa es una postura filosófica que ya tuvo un cuate que se llamaba Aristóteles y que eso hace que entonces justifiques cosas horribles de desigualdad.
Otro ejemplo. Schopenhauer, Nietzsche, Aristóteles decían que las mujeres por naturaleza son esclavas del hombre, son inferiores. O sea, ay, pinches viejas, o sea, neta, háganme un sándwich. Esta idea misógina de mierda fue sostenida hasta por el propio Marx, ¿eh? Marx les decía hace rato que sobrevivieron 3 hijas. En una carta que le escribe a Engels, le dice, ay, amigo, ya nació otro hijo. Pues 11, ¿no? Tú. Ya es mujer. ¡Qué desgracia! Ve el cabrón, ¿eh? O sea, Marx no se salva de ser un misógino. Marx ahí mismo está poniendo un ejemplo de cómo la alienación filosófica hace que lo que te digan y el choro que te avienten te lo creas. Y entonces muchas mujeres no sean reconocidas históricamente en su trabajo. Aquí no sobra decir, al contrario, es importante situar que tanto la compañera emocional de Engels, Mary, como la compañera emocional de Marx, Jenny, son fundamentales para el pensamiento marxista, porque ellas estuvieron todo el tiempo platicando de los temas, llevándolos a conocer cosas de la vida que ellos no sabían, impulsándolos, pensando con ellos. De hecho, Jenny le ayuda a los títulos de Marx, y Jenny le ayuda a pensar muchos temas, pero a ver, chingados, ¿por qué Jenny no es famosa y por qué sí Marx? ¿Por qué Mary no es famosa y por qué sí Engels? O sea, siempre aquí la alienación filosófica tiene que ver con quedarte con una idea que ya, pues, se dijo una vez y eso, aunque te lo diga la filosofía, vomítalo. La cuarta parte, la ideología, la alienación económica. Y bueno, lo hemos estado explicando a lo largo de este día. La alienación económica tiene con conformarte con las condiciones de explotación de tu trabajo, pensando que esa es la única manera de sobrevivir y que te tienes que adaptar, tú dirías hoy, a un mundo globalizado donde las cosas ya son así, ¿no? Acuérdate, la alienación, lo que tú pierdes es tu capacidad de libertad, tu capacidad de decidir. Compita, no seas alienado. De veras, no hables a través de un meme. Tú eres mucho más que un meme, compañero. Por favor, Perico, lo que dicen las noticias de Televisa, de TV Azteca. Neta, ¿no te has dado cuenta que hay un interés económico, un interés político detrás? A ver, todo lo de los fake news. ¿No te das cuenta, o paparruchas, dicho en el lenguaje mexicano? ¿No te has dado cuenta que es una manera en donde te controlan, te manipulan, te están viendo tu carita? ¿Neta no te das cuenta? O sea, neta, colega, ¿no te das cuenta que hay muchísimos modos en donde con la música, sí, sí, la música, esa música que te gusta tanto, ¿no te estás dando cuenta que también es una manera de distraerte? El fútbol, coleguita. No me digas que no ha habido momentos, y hay muchos ejemplos históricos, de que tú bien ilusionado aquí con el América, estás acá bien cabrón con las Chivas, no mames el partido, la camiseta, yo soy la afición. Mientras los empresarios atrás de ti, mientras tú te pones la playera oficial del equipo, están diciendo, jaja, pobres pendejos, lo que queremos de ellos es su lana. No queremos que piensen, porque si piensan no estarían aquí apoyando y patrocinando con mucho dinero a estas piernas de oro. Estarían jugando cascarita en sus casas. Estarían haciendo fútbol comunitario. Yo no te estoy criticando que te guste el fútbol, chingón el fútbol, a mí me encantaba el fútbol y era buena portera. Lo que estoy criticando es que estés alienado pensando que el fútbol es irle a un partido que se esté enriqueciendo económicamente de tus gustos. Eso es lo que estoy criticando. Que tú perres y que digas, sí, duro y contra el piso, mientras dime el rapero que quieras o dime el reggaetonero que quieras famoso, se está beneficiando económicamente de perrear hasta el piso. ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Sí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Voy terminando y ya recapitulo. Primer concepto, materialismo. Segundo concepto, trabajo. Tercer concepto, plusvalía. Cuarto concepto, alienación. De aquí ya salieron muchos más conceptos, ¿eh? Espero que ya los tengas allá anotados. Quinto concepto. No lo voy a profundizar, pero Marx dice, a ver, por las buenas yo puedo llegar con el patrón y decirle, porfis, please, ya no me explotes. Oye, no seas culero, ¿no te estás dando cuenta que tú mientras te estás enriqueciendo lo haces a costa de mi trabajo y mi explotación?
¿No te estás dando cuenta que las condiciones en las que vivo no son las adecuadas y que en un mundo justo todos somos iguales, todos tenemos que tener una respuesta equitativa a lo que hacemos y por tanto, no seas gandalla, reconóceme mi trabajo? ¿Tú crees que si porfis le dices al patrón y el explotador, le dices al gobierno, échame la mano, ¿no? A ver, me violaron, ándale, no, por favor, hazme justicia. ¿Tú crees que va a pasar? Tú lo sabes hoy día que eso no va a pasar. O sea, tú te encabronas, colega, cuando las mujeres vamos y pintamos monumentos porque es, ¡oh! ¡La justicia! ¡Hay canales institucionales para hacer eso! Sí, compañero, compañera, pero ¿dónde están esos canales institucionales? El 98% de los casos de violencia contra las mujeres, muy en específico, están siendo impunes. Hasta el violador dice, y Johnny Scutia, regreso al ejemplo que te decía, en una de sus canciones decía, yo no me preocupo por la justicia porque estamos en México. Yo puedo ser violador y no pasa nada. Efectivamente, muchos mierdas se avalan de que no pasa nada jurídicamente hablando, y eso es parte de la institución de la alienación política, porque inclusive el derecho, el Estado, precisamente se basa de esto, para que no pase nada y no cambiar las cosas. Por tanto, la propuesta de Marx, ya sé que te da escalofrío o puedes decir mucha cosa, es la revolución proletaria. Es la organización de los obreros. Él sí, no estaba pensando tanto en los campesinos, no pensaba tanto en los estudiantes. Él se sitúa en un contexto del surgimiento del movimiento obrero, del surgimiento del sindicalismo. Que hoy los sindicatos sean una porquería y que son rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro, ¿no? O sea, es decir, que aparentemente son muy rudos, pero en realidad hasta terminan pactando con el patrón. Esto no era lo que pasaba a finales del siglo XIX, la época marxista. Lo que está haciendo Marx es pensar que los obreros son los únicos que pueden cambiar sus condiciones de trabajo. ¿Y cómo? Organizándose. ¿Y cómo? Buscando mecanismos de colectividad que le permitan decirle al patrón, ¡hasta aquí, patrón! Vamos a cambiar este sistema económico y vamos a cambiar el capitalismo por el socialismo. Y el socialismo a la larga va a implicar el comunismo. En el comunismo no hay Estado. En el socialismo todavía el Estado sirve como un regulador. Ahí sí puede ser ingenuo Marx, sí lo es, pero la propuesta ahí está, ¿no? Y en ese sentido, el Estado, según Marx, puede ser un regulador de justicia donde permita que ya no sea el patrón quien libremente haga lo que quiera con las personas, sino ya haya alguien que regule las condiciones y permita que las cosas cambien. Pero para eso tiene que estar gobernado por la dictadura del proletariado. Pinche nombrecito culero, ¿eh? Dictadura del proletariado. Pues sí. Pero la idea marxista, o sea, de fondo, vamos a quitarle todas las cosas así que realmente... Pero de fondo es muy interesante, o sea, implica hacer una revolución para cambiar las cosas. Implica buscar los mecanismos para que nos organicemos colectivamente buscando lo mejor para cada quien sin agandalles, porque queremos una sociedad igualitaria, una sociedad de justicia, una sociedad donde cada quien tenga lo que le corresponde. O sea, la justicia es eso, no que todo el mundo tenga igual, sino que cada quien tenga lo que le toca, ¿no? Esto es complejísimo y a nivel filosófico es complejísimo. No estoy diciendo que sea la panacea, la solución. Sí, seamos marxistas para que hagamos la revolución. Sí, hagamos la revolución. Ahora, pero la cosa es cómo. ¿Cómo hacer la revolución? ¿Bajo qué características? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué consecuencias? Y aquí es donde hay pensadores marxistas, donde Lenin, Stalin, Trotsky piensan la revolución de una manera específica y donde filosóficamente hablando, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, Gramsci, Althusser piensan la filosofía marxista de otro modo. A ver, autores, estamos con autores. Gramsci, Antonio Gramsci es muy importante. Mucho antes, por supuesto, Rosa Luxemburgo. Todavía mucho antes, Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai, no voy a mencionar mucho de ella, tú tienes una tarea específica para el tema, pero sí he de decirte que a mí me interesa mucho que la podamos analizar de manera aunque sea breve, porque implica llevar el pensamiento marxista a esferas mucho más amplias.
Alejandra Kollontai está muy de acuerdo con esta dialéctica en donde el burgués y el proletario tienen totalmente un ejercicio de poder, en donde el burgués tiene los medios de producción y el obrero, en este caso el proletario, tiene solo la fuerza de trabajo. Pero esto nunca fue adaptado a un tema de género. Marx solamente pensaba en el hombre, androcentristamente, palabra dominguera, ya la sabes, pero otra vez, androcentrismo. Pensaba solamente en una visión masculina, hombre. No pensaba hombres y mujeres se van a liberar, porque a ver, ojo, esto lo dice Alejandra Kollontai. A ver, hay una doble explotación en el caso de las mujeres. Hombre y mujer somos obrero y obrera. Vamos a trabajar. Damos, hoy podrías decir, en teoría, 8 horas de trabajo. A finales del siglo XIX, 16 horas de trabajo, 17 horas de trabajo. Cuando hablamos de la conmemoración del 1 de mayo, no se nos olvida hablar de los anarquistas, se nos olvida hablar de los marxistas. Si no hubiera habido revoluciones y luchas obreras, hoy no gozaríamos de lo que tenemos. Así es que cuando te quejes y digas, pinches marchos, o sea, las marchas, los movimientos sirven para mucho. Pero bueno, me regreso. Trabajamos 16 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, me estoy viendo tierna. 15 horas de trabajo y llegamos a casa. Ay, exhaustos. Tú estuviste trabajando, armando muebles en esta fábrica. Yo estuve en el trabajo textil, cosiendo y estamos exhaustos. Al llegar, yo llego masculino. Ay, vieja, qué día. Y ella llega. Ay, viejo, qué día, pero el día sigue. Porque hay que hacer la cena. Porque hay que ver qué va a pasar con los niños para mañana. Híjole, porque ve nomás el quehacer que hay que hacer. ¿Qué hacer, no? O sea, el trabajo doméstico. Híjole, es que tengo que arreglar esto, tengo que arreglar lo otro, tengo que darte de comer. Entonces, mientras el otro ya llega a ponerse las pantuflas y a decir, no mames, qué día tan pesado, ella llega a seguir trabajando. Ella se vuelve la obrera del nuevo burgués. Y el nuevo burgués es el trabajador que fue explotado allá afuera, pero que adentro ya se vuelve el patrón. Muchísimas mujeres que reportan violencia, y hoy con la cuarentena, la forma en que hablan de esta violencia es, cuando él antes se iba, no lo veían todo el día. Y entonces llegaba enojado a pedir, a exigir comida, a exigir un trato, a exigir cosas, y si yo no lo cumplía, me violentaba. Hoy me violenta todo el tiempo, porque soy su sirvienta de tiempo completo. Porque está frustrado porque no encuentra trabajo y del trabajo por la pandemia ya lo corrieron, porque estamos ganando menos, porque se siente frustrado de no poder salir, de no estar con los amigos, de no irse al table, de no tomarse la chela, y la manera de descargar su enojo es conmigo. Y entonces me pide una serie de cosas que como yo no le satisfago y vive en frustración, la frustración la descarga conmigo. Ahí está Alejandra Kollontai diciendo, ahí está la doble explotación. Porque por supuesto la compañera también está enojadísima, frustrada, preocupada por su futuro económico, pero tiene que hacerse cargo de los niños, pero tiene que hacerse cargo de la casa, pero tiene que hacerse cargo de un concepto que luego lo voy a analizar, pero por favor velo anotando por ahí, la carga mental. ¿Qué significa la carga mental? Significa que, a ver, no sé, y te voy a hacer una pregunta muy personal, no me la contestes aquí, pero piénsalo. En tu familia, en tu casa, tú mismo colega hombre o tú mismo colega mujer, a ver, piensa esto. Hay cosas donde, no sé, tú tienes, en tu casa están las tareas de la casa divididas de tal manera en que si tu papá va al mercado, ¿no le tiene que dar tu mamá una lista de lo que tiene que comprar? O tu papá sabe precios, sabe dónde comprar, sabe dónde regatear, dónde baratear. O sea, tu papá está tan involucrado en el trabajo doméstico que hacen un buen equipo. Si la respuesta es sí, ¡felicidades! Si la respuesta es no, el trabajo mental lo lleva tu mamá. No solamente el trabajo físico, el trabajo mental es, chale, mañana temprano se tiene que parar Juanito a ver el video de la maestra para la clase de tal. Y al mismo tiempo tenemos que ver que vamos a desayunar. Y al mismo tiempo tenemos que ver que vamos a comprar para la tarde. Híjole, no he lavado la ropa y los uniformes. Entonces es trabajo mental. ¿Ese trabajo mental lo tiene tu papá? Si la respuesta es sí, ¡qué bueno! Hay socialismo en tu casa. Si la respuesta es no, vives un capitalismo en tu casa. ¿Sí? Ahora,
Mencionemos en ese sentido a Luis Althusser. Luis Althusser. Ya voy cerrando la clase, ¿eh? Ya voy cerrando la clase. Estoy mencionando muchos conceptos, espero que estén quedando claros. Voy cerrando ya la clase. Estos, los 5 conceptos de Marx, los vuelvo a repetir. Ahorita ya estamos metiendo más conceptos, pero eso ya no son nada más de Marx, pero sí son del marxismo, ¿no? Los conceptos de Marx fueron materialismo, trabajo, plusvalía, alienación y revolución proletaria. Hablamos de otro concepto de Alejandra Kollontai sobre la doble explotación, en donde habla de que las relaciones económicas se llevan al mundo social y a la vida de las mujeres. Ahora estamos hablando de Luis Althusser, donde él mete otro concepto que se llama los aparatos ideológicos del Estado, y parte del concepto de alienación de Marx, en donde habla de la superestructura. Lo que dice en este señor Althusser, es que a Marx le faltó detallar en qué consistían los elementos de la alienación, porque mencionó de manera muy general a la cuestión del derecho, de la política, pero no lo especificó y hace falta como deshebrarlo. Hay un texto que tiene Federico Engels muy interesante que te recomiendo. Bueno, ya te recomendé varios la vez pasada, pero hay otro que también que escribieron juntos que se llama La Sagrada Familia. No tanto habla de la familia, habla de las relaciones de producción y habla de cuestiones meramente económicas. Pero este texto dio pie a que también se hablara en los manuscritos económicos y filosóficos un poco de los temas de las relaciones sociales entre la familia. Marx no se mete mucho en esto. Quien sí lo hace es Engels, cuando habla de este texto, que por cierto aquí lo tengo y es un texto que amo con pasión, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde habla de la explotación de las mujeres en concreto y el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Mira mi libro, qué viejito está. Este me lo regaló un ex hace 20 años. Bueno, hace 20 años yo era muy marxista. Hoy me interesa el marxismo, sigo algunas ideas del marxismo, pero ya no soy 100% marxista. Pero bueno, este texto es muy interesante porque aquí da del pie para lo que después Althusser va a desarrollar. Althusser dice lo mismo que ya dijo Marx. Sí hay condiciones sociales que favorecen el capitalismo, favorecen la alienación económica. Pero aquí vamos a entender 2 tipos de aparatos que el Estado se basa para mantener a la gente controlada. Y estos aparatos le llama aparatos represivos y aparatos ideológicos. Atención, que eso es muy interesante. Aparatos represivos y aparatos ideológicos. ¿A qué se refiere? Déjame ver dónde dejé mi texto, porque aquí tenía mi texto. Aguántame. Esta contorsión que viste es porque aquí está mi texto. Lo estaba yo leyendo hace rato. El texto que yo te recomiendo, y está en PDF, se llama La filosofía como arma de la revolución. Este es el texto general, pero aquí dentro viene un texto más pequeño que se llama, particularmente como me interesa, que lo platiquemos, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Bueno, aquí habla sobre la infraestructura, la superestructura que ya estuvimos viendo, el Estado y de la ideología. Aquí me quiero detener. Vuelvo a repetir la idea, los conceptos althusserianos. Hay aparatos ideológicos y hay aparatos represivos. Los aparatos represivos se pueden ver de fácil manera, porque los aparatos represivos tienen que ver con la fuerza del Estado. La fuerza del Estado se representa a través de la policía, de los militares, de toda aquella coacción en donde se le obliga a las personas, por las buenas o por las malas, que te adecúes a la norma. Norma que además para Marx, también para Althusser y para muchos que hemos hecho un análisis crítico sobre el derecho, son imposiciones. Las leyes generalmente favorecen al rico. Y las leyes, en lugar de que trabajen con la impunidad, fortalecen la injusticia y fortalecen la impunidad. Nunca te creas que la ley, así nada más por ser ley, es justa. Y esto hay ejemplos históricos muy importantes. Fue legal la esclavitud durante muchísimos años. ¿La esclavitud es justa? Esto es muy importante, siempre diferenciar los conceptos de legalidad que de legitimidad. Legalidad tiene que ver con lo que está establecido en la ley y que ya se tiene y se dice y ya. Legitimidad tiene que ver con que si está en la ley o no, el punto es que sea justo.
Es absolutamente injusto que una persona sea esclava. Sin embargo, la ley en México, bueno, era otro ejemplo, es absolutamente injusto que las mujeres no votaran. Las mujeres tenemos apenas 55 años de voto. Antes fuimos niñas que no teníamos derecho ni a hablar, ni a pedir, ni a representar, ni a nada. El que no esté en la ley no significa que no existe. Entonces, lo legítimo era buscar el voto femenino. Lo legal es hasta que 55 años apenas ya se empezó a dar el voto, ¿sí? Entonces, lo legal es lo que está en la ley, pero lo que está en la ley no siempre es justo. A veces sí, a veces no. Y lo legítimo es lo que es una aspiración social, un logro de la colectividad que a veces no está reconocido legalmente, ¿no? Bueno, ahora, legalmente hay muchas cosas para fastidiar a las personas, para mantenerlas coactivas, coacción, obligación. Y la forma más visible de esta represión es el ejército y la policía, que funcionan como aparatos estatales. En China, seguramente tú viste, abusos de autoridad con la pandemia. Bueno, no en China, hablemos de Guerrero, ¿no? Hablemos de Yucatán, hablemos de cómo un señor tenía abierta una papelería y agarraron a putazos al señor para que cerrara la papelería y se lo llevaron por oponer fuerza. Perdón, el señor no puso fuerza, el señor nomás estaba todo desconcertado y los policías municipales lo putearon con el argumento de que está teniendo un daño, cuando inclusive el señor puso su papel ahí, de este que se ocupa ahora, para poderse proteger del coronavirus, ¿no? O sea, es decir, cuando un policía tiene poder, lo ocupa para chingar. Y ya sé que muchos de sus papás, colegas, ya sé que van a decir, es que mi mamá es policía y mi mamá es bien linda, mi papá es policía y es el mejor policía. Pero pregúntale a tu papá o a tu mamá si es que son tan buenos, está bien, yo no lo voy a cuestionar, si no conocen en su medio a un chingo, a un montón de policías culeros. Y policías que son culeros porque tengo la oportunidad de un uniforme y con eso de tener poder, pero también policías que son culeros porque la institución a la que pertenecen es culera y porque sus patrones les dictaminan y ellos tienen que cumplir órdenes, ¿no? Ahí hay una parte en lo ético y hay una parte con Ana Jared, que vamos a ver en el tercer bloque, sobre ¿a poco yo tengo que obedecer aunque sean cosas de injusticia? Si a mí me dicen, madréate alguien porque es tu trabajo, ¿neta lo voy a hacer aunque sea mi trabajo? ¿No? Bueno, ahora, los aparatos ideológicos tienen que ver con un concepto que introduce, en este caso Althusser, que es sumamente importante y que tiene que ver con la ideología. Para Althusser, la ideología está directamente relacionada con la manipulación. La ideología es un concepto que se utiliza para que tú veas una partecita de la realidad y no te enfrentes a la realidad en su conjunto. A ver, ejemplo. Vamos a poner ejemplos de aparatos ideológicos del Estado según Althusser, que pueden ser los mismos que Marx, pero también le aumenta a otros. A ver, cito 5. 1. La religión. Ya, lo platicamos. 2. La escuela, la familia, los medios de comunicación, la prensa, hoy llamaríamos las redes sociales. ¿Sí? Va otra vez. La religión, la familia, la escuela, los medios de comunicación y los partidos políticos. Te estoy poniendo 5 ejemplos. Ahora, ¿por qué la familia puede ser un modo de manipulación? ¿Por qué la escuela? Profesor, esto es una contradicción, porque en la escuela vamos a aprender, vamos a salir de la ignorancia, vamos a quitarnos los alienados, vamos a ser diferentes. Maestra, ¿por qué la familia? Si en la familia nos enseñan valores, si en la familia nos enseñan, pues, no sé, a hacernos como personas. Ajá, sí, que en tu casa hagan eso, está muy chido. Me encanta que tú tengas una familia bonita, pero a ver, por favor, métete a pensar esto. Te pido que hagas esta posibilidad de reflexión. ¿No es tu familia el primer lugar donde viste cuestiones de violencia? ¿No es tu familia un lugar donde escuchaste cómo se reían de chistes misóginos, de chistes homofóbicos, de chistes racistas? ¿No te ha tocado ver cómo te han enseñado en la familia a fomentar los valores de competencia? No, a ver, chingatelo, cabrón, porque si no te lo chingas tú, yo te chingo 2 veces.
no es en tu familia donde has escuchado o vivido en carne propia represión. Mamá, es que yo opino, cállate, a ti nadie te está hablando, yo soy la mayor. ¿No es en tu casa donde a veces no te puedes expresar libremente? Mamá, papá, soy lesbiana. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Dios te va a castigar, vete para allá, chamaca del demonio. ¿No es en tu familia donde te dicen una manera única y exclusiva de vivir y pensarte? Mamá, es que fíjate que yo no quiero tener nunca pareja. A mí me gusta mucho vivir así, yo no quiero tener hijos. ¿Cómo es posible? ¿No me vas a dar un nieto? Además, no un nieto con cualquiera, ¿eh? Un nieto con alguien güerito para que mejoremos la raza. ¿No es en tu familia donde te enseñan cosas que después tú reproduces formando tu familia, que están llenas de discriminación? ¿Y no es en tu familia una forma también de control? Mamá, yo quiero ser músico. Ah, qué músico ni qué la chingada. Aquí eres contador, cabrón. Porque tu familia por tradición ha sido contador y esa es tu vida. ¿No es en tu familia donde te imponen una manera de pensar que después la agarras tanto como tuya que se vuelve tu estandarte de vida? La escuela. No es en la escuela el primer lugar donde te regañan, te disciplinan. Ojo, no estoy diciendo que no te pongan límites, esa es otra cosa. El que te pongan límites implica, inclusive psicológicamente hablando, una forma muy importante de saber que no todo lo podemos, no todo lo tenemos y que hay que tener tolerancia a la frustración, ¿sí? Pero otra cosa es que, siéntate, ponte derecho, haz esta tarea, no pienses, cállate, a ver, levanta la mano, a ver, párate, Profesora, ¿por qué no nos sentamos en círculo para que entre todos nos veamos? No me interesa que vean a los demás ¿qué? Están igual de pendejos que tú, veme a mí, yo soy la autoridad, yo soy el poder. Oiga, profesora, está usted equivocada porque usted... ¡No, la chingada! ¿Quién es el que sabe aquí? Soy el maestro, cero, te sales, pinche chamaco irreverente. Oiga, maestra, es que yo no soy de ese estilo de aprendizaje, yo no soy de tareas, yo prefiero hablar... ¡Ah, cállate! La escuela es así, tienes que... No es en la escuela donde también te dicen cómo tienes que pensar. ¿No te ha tocado maestros, no porque la escuela en sí lo fomente, pero no te ha tocado maestros homófobos, machines? ¿No te ha tocado cosas donde dices, oye, pero yo aquí vengo a aprender, no que me adoctrinen? Pregunto, ¿todos tus profesores durante todos tus semestres, todo tu ciclo escolar, primaria, secundaria, preparatoria, ¿has tenido pensamiento crítico? ¿Has tenido abanico de posibilidades para pensar? ¿O tienes que pensar lo que te dijeron que pensaras? Rápido, revisa los libros de texto de la primaria. ¿Por qué son tan importantes unas ideas y por qué no son importantes otras? ¿Por qué siempre cuando te hablaron de marxismo te lo dijeron de manera culera? ¿Y por qué siempre cuando te hablan de otros temas te lo dicen muy bonito y muy rápido? ¿No será que te están adoctrinando desde la propia escuela? ¿No desde nuestra propia escuela te dicen, ya compañero, no vas a entrar a la universidad, no, o sea, ya mejor ponte a buscar un trabajo y pues turismo, ¿no? Tu capacitación, o sea, turismo, informática, arquitectura vale más que, o sea, tus capacitaciones y especialidades valen más que filosofía, esas mamadas que, o sea, eso nomás para pensar, lo que necesitas es billoyo. ¿No? Yo pregunto. No es la escuela, no es la familia, no voy a poner ejemplos ya de medios de comunicación porque está más que sobrado entenderlo, de los partidos políticos porque también ya lo tienes, de la religión, ya lo vimos. No son todos estos conceptos que te han impuesto y que te has acostumbrado a pensarlos que así va. Bueno, estos son los aparatos ideológicos del Estado y esto nos da la posibilidad de hacer después una crítica con Noam Chomsky, sí, también una tarea, sobre anarquismo.